Buenos días, hoy es domingo 31 de mayo del año 2020. El título del mensaje para hoy es El verdadero pan de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11, un versículo muy conocido. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A través de este mensaje vamos a ver el significado de ese pan nuestro. Porque en realidad tiene tres significados. Y vamos a verlos uno por uno. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover a ustedes pan del cielo, comida o alimento del cielo. Comenzando a hacer el análisis, este pan que dice Dios, que les envía a los israelitas, se refiere a alimento físico, a alimento material. Continúa el texto diciendo, y el pueblo saldrá diariamente y recogerá únicamente la porción de un día, o la ración para cada día. La gente recogerá solo el alimento necesario para ese día. Dice otra versión, para que yo los pruebe, o para probarlos, si realmente andan en mi ley o no, para ver si obedecen o no mis órdenes. Quiero ver quién cumple mis instrucciones y quién no, dicen las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, queda muy claro que el Señor los iba a alimentar físicamente. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios, por medio de Moisés, los libera para llevarlos a la tierra prometida. Pero durante ese trayecto por el desierto, tenía que alimentarlos. Y no solamente les mandó pan, les mandó carne. Acuérdense de las codornices. Otra cosa que nos enseña este texto es, y se cumple ahí, la palabra que vimos del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando le dijo, el pueblo diariamente recogerá únicamente lo necesario, únicamente lo que necesiten de alimento para ese día. Eso nos enseña a nosotros una cosa, y más ahora que estamos en esta crisis que estamos atravesando. Uno ve, oye las noticias en radio, o ve la televisión, los noticieros o noticiarios, como quiera decirle, y la principal preocupación de todos es la comida. Hacen incluso marchas, manifestaciones, para que el gobierno les suministre comida, alimento físico.
Y eso ha existido siempre. Pero lo que Dios nos está enseñando con esto acá es que nosotros debemos preocuparnos, como lo hemos dicho muchas veces, por lo necesario para cada día. Porque uno de los problemas del ser humano es que vive preocupado por las cosas materiales. Vive preocupado por el futuro, pensando en si tendrá comida, si tendrá las cosas necesarias cuando llegue a una edad mayor, y así por el estilo. Toda la vida se les va preocupándose por las cosas materiales del futuro. Por eso Mateo 6:34 nos dice, estos textos ya los habíamos visto en una predicación anterior. Así que no se afanen, no se preocupen, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Le basta a cada día su propio mal. O sea, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Nosotros tenemos la costumbre de traer las preocupaciones de mañana para hoy. Y lo correcto es que cada día nos vayamos preocupando de cada día. Dice Mateo 6:31, complementando esto, por lo tanto, no se afanen, no se preocupen, no se angustien diciendo o preguntándose, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Y fíjense en las personas que muchos de ellos viven pensando, ¿será que mañana sí me alcanzará lo que voy a ganar, lo que voy a recibir de la pensión, o sea, la jubilación? ¿Tendré con qué comer el día de mañana? Y esas cosas por el estilo. Y mencionábamos un texto hace unos días, que es el Salmo 37:25. A mí me encanta ese salmo, que dice, fui joven y he envejecido, pero jamás he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando el pan. Y entonces dijimos que esas palabras de la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El primer significado de estas palabras se refiere a lo que pedimos diariamente, como comida, bebida, vestido y todas las necesidades materiales del hombre. Incluso estuve viendo en YouTube como 2 o 3 predicaciones sobre ese tema. Y todos hablan que en la oración del Padre Nuestro, ese pan nuestro de cada día se refiere a la comida física, a todas las cosas materiales que necesitamos. Pero ese es el primer significado nada más. Ese es el significado primario. Ese es el significado básico. Vamos a ver otros 2 significados. Mateo 6:33 por eso nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por encima de todo lo demás, busquen primero a Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas.
Todas estas cosas, ¿cuáles son? Las cosas materiales. La comida, el vestido, la vivienda, la bebida, todas esas cosas. O sea, Dios les dará todo lo que necesiten siempre y cuando lo busquemos primero a Él. O sea, que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestras vidas. El problema es que, como decía yo al comienzo, ponemos las cosas materiales en primer lugar. Y otro error que cometemos es que mientras todo marche bien, o sea, mientras tengamos abundancia de dinero y todas las cosas materiales solucionadas, no nos acordamos de Dios. En este momento, en esta crisis que estamos atravesando por la pandemia, ya he escuchado algunas personas mencionando a Dios. Y personas que nunca mencionaban a Dios, ahora sí lo están mencionando. Pero no debe ser solamente cuando uno tenga problemas o haya tragedias. Porque siempre que hay una tragedia, un terremoto, etcétera, etcétera, toda la gente empieza a mencionar a Dios. Por eso yo no les creo mucho cuando los oigo mencionarlo en estas circunstancias. A mí me gusta oírlos 3, 4, 5 o 6 meses después de que las cosas se hayan calmado. Bueno, Dios en primer lugar. Continuamos con el tema con el cual iniciamos. Salmo 78, 24 dice: E hizo llover sobre ellos el maná, para que comieran. Les dio el trigo de los cielos, o les dio comida, o pan del cielo para comer, como decía Éxodo 16, 4. Que dijo Dios: yo les haré llover a ustedes pan del cielo. Entonces el Salmo lo está confirmando, ratificando. Pan del cielo para comer. Pan o alimento espiritual. La Biblia, siempre que habla del pan en la Biblia, pues sabemos que se refiere a alimento. Pero hay alimento físico, material, y hay alimento espiritual. Hasta ahora vamos en el alimento físico, en el alimento material. Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15, dice: Y cuando el rocío dejó de caer, o cuando se evaporó la capa de rocío, apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda y redonda, como copos muy finos, dice en otra versión de la Biblia, como escamas, tan menuda como la escarcha sobre la tierra. Y hay una versión de la Biblia que lo dice muy claro, dice: parecida como a migajas de pan. Versículo 15, al verla, los hijos de Israel se dijeron, o se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. O sea, el alimento físico. Éxodo 16, 31 dice: y la casa o el pueblo de Israel lo llamó maná. Era blanco como la semilla de cilantro. Las versiones antiguas dicen culantro.
y su sabor era dulce como el de las hojuelas con miel. Ese maná sabía como a galletas, obleas, tortas o pan con miel. Dice que el pueblo de Israel lo llamó maná. ¿Por qué? Porque la palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Leímos ahorita en Éxodo 16, 15, que al verla, esa cosa menuda y redonda, parecida como a migajas de pan, los hijos de Israel se dijeron y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y la palabra maná en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Por eso lo llamaron maná. Que es el pan del cielo, el alimento físico. En Éxodo capítulo 16, versículo 35, dice, y los hijos de Israel comieron el maná, o el pan del cielo, o el alimento físico, durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, o la tierra donde se establecieron. Durante 40 años, ¿se acuerda que ellos deambularon por el desierto durante 40 años para llegar a la tierra prometida? O la tierra de Canaán. Es decir, comieron el maná hasta que llegaron a los límites o a la frontera de la tierra de Canaán. Canaán fue su país de residencia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió, o sea, el Señor te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te sustentó o te alimentó con maná, o sea, te dio pan del cielo. Comida, está refiriéndose a alimento físico, alimento material. Comida que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para hacerte saber o entender o enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o que procede de la boca del Señor. Si nos fijamos atentamente en dos textos que hemos leído, la misma palabra de Dios le quita importancia a ese pan material, a ese pan físico, a ese alimento físico. ¿Cuándo le quita importancia? Cuando dice, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas, sea lo material, el pan, el alimento material. Pero también aquí la misma palabra le está quitando importancia a ese pan. ¿Por qué? Porque dice, para hacerte saber, entender o enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre. Se está refiriendo al pan físico, al pan material. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Más adelante vamos a hacer una correlación de esa palabra que sale de la boca del Señor. Es algo muy importante. El pan físico no tiene importancia. O sí es muy importante, obvio. El Señor tenía que alimentarlo en el desierto, pero ese pan, digamos, los nutría.
transitoriamente. Era para alimentarlos físicamente. Más adelante vamos a enfatizar en esto. Josué capítulo 5 versículo 12 dice: y el maná cesó o dejó de caer al día siguiente que comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Ellos llegaron a la tierra de Canaán y comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y al día siguiente dejó de caer el maná. Sigue diciendo el texto: y los hijos de Israel nunca más volvieron a tener maná, sino que durante ese año ya comieron de los frutos o de las cosechas de la tierra de Canaán. A partir de ese momento los israelitas se alimentaron de lo que la tierra de Canaán producía, ya no más maná. Y aquí hago una gran aclaración. Ese pan del cielo, ese pan físico, ese maná, era un tipo del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir un tipo? Quiere decir una representación, un simbolismo o una figura del Señor Jesucristo. Fíjense lo hermosa que es la palabra de Dios, tan perfecta. Y entonces aquí llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos a ver el pan como algo muchísimo más importante que ese pan físico o necesidades materiales al cual le damos tanta importancia. Porque es que, créanme que yo a veces cuando escucho a muchos predicadores enfatizando que ese pan nuestro de cada día se refiere a las cosas materiales y al alimento material, al alimento físico, a la comida, mejor dicho, al arroz, la yuca, la papa y todo eso, y a todas las necesidades materiales que tenemos, me queda un poquito de sin sabor. Juan capítulo 6, versículos 11 al 12. Y Jesús tomó los panes, y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Todos comieron lo que quisieron. Y cuando se saciaron, cuando ya quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda o no se desperdicie nada. Les explico por qué traje este texto. ¿Se acuerdan que había miles de personas siguiendo al Señor Jesús ese día? Y Él tenía que alimentarlos físicamente. Y había un niño con solamente tenía 5 panes y 2 pescados. Y ahí fue la famosa multiplicación de los panes y de los peces, que alimentó miles de personas. Y entonces, después de que los alimentó, en Juan 6, versículos 26 y 27, llegaron otra vez todas esas personas. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 6, 26, 27.
Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, o en verdad les digo, que ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, o sea, los milagros, o las señales milagrosas, o los prodigios, o las maravillas, o me buscan, como dice otra versión de la Biblia, no por haber entendido los milagros que hice, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, comieron pan hasta llenarse. Quedaron muy satisfechos. O sea, ¿de qué los está tratando ahí el Señor Jesucristo? De interesados, de convenientes. Y desafortunadamente así hay muchas personas en las iglesias. Muchas personas que han llegado a la iglesia buscando las añadiduras, buscando que Dios les solucione los problemas materiales. Personas que han quebrado económicamente y llegaron a la iglesia buscando solucionar su situación financiera, pero no buscando primero a Dios. ¿Y de quién es la culpa? Yo voy diciendo la verdad. La culpa es de los mismos pastores, de los mismos predicadores, que empiezan a enseñarles eso. Eso tú vienes a la iglesia y Dios te va a dar todo lo material que necesitas, la casa, el carro, el dinero en abundancia y todas esas cosas. Y empiezan a enfatizar sobre lo material y nunca sobre lo principal y lo más importante, que es Dios primero en sus vidas. Ahora, hay cristianos que también transmiten mal el mensaje del Evangelio. Le pasan el mensaje mal a las personas. Un ejemplo, alguien llega y se queja de su situación económica. Dice, no, es que desde hace 2 años vengo económicamente muy mal y mi negocio cada día está marchando peor. ¿Qué le dice el cristiano? Camine para la iglesia, que allá se le soluciona el problema económico. O sea, el mensaje con que lo lleva a la iglesia es el de que camine, vamos, buscando las añadiduras, lo material. Y eso no es. El mensaje tiene que ser el que está en la palabra de Dios. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios, vuélvanse a Dios. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que iniciar un proceso de santificación. Y después, sí, cuando me busquen a mí en primer lugar, tome. Yo sabré, porque yo soy soberano, dice Dios, si les doy las cosas materiales o no, si les doy las añadiduras. Pero como también los pastores empiezan a enfatizarles o a recalcarles que si ustedes dan bastante dinero aquí en la iglesia, Dios les va a devolver eso al 100%. No, Dios no tiene que devolverle a nadie nada. Dios es soberano. Él decide si nos da o no nos da dinero. Dios no es una financiera que tiene que devolverle. Si usted dio dinero en la iglesia, tiene que devolvérselo al 100%. Eso no es así. Versículo 27.
Trabajen, pero no por la comida que perece. En mi versión dice, trabajen, pero no por ese alimento físico que se pudre. Aquí vemos nuevamente que le quita importancia a ese alimento físico, al que le dan tanta importancia muchos predicadores diciendo que el pan nuestro de cada día nos lo doy, se refiere es a la comida y a las necesidades materiales. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. El verdadero alimento que les da vida eterna, la cual, se refiere a la comida, la cual les dará el Hijo del Hombre. Porque a éste señaló Dios el Padre. O como dice otra versión, a este es a quien Dios el Padre ha marcado con su sello de aprobación. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para dar esa vida eterna. Y dice otra versión de la Biblia, que me gusta mucho, pongan toda su energía en buscar la vida eterna que puede darles Cristo. Porque si pusiéramos, mejor dicho, si pusiéramos la energía que ponemos en buscar las cosas materiales, en buscar a Cristo, tendríamos ya la vida eterna asegurada. Si pusiéramos toda esa energía que ponemos en buscar lo material. Entonces nos dice la palabra de Dios que tenemos que poner toda nuestra energía en buscar la vida eterna que nos da Cristo. Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. Dice, nuestros padres o nuestros antepasados le estaban diciendo a Jesús, ¿no? Dice, comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. O sea, les dio a comer pan del cielo. O como dice en las escrituras, ¿no? Les dio a comer pan del cielo. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Y pónganle cuidado a esto que sigue tan hermoso y que nos aclara todo. Sino es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y ahí ya el Señor le agrega la palabrita verdadero. O sea, sigue quitando la importancia a ese pan, a ese maná, que era alimento físico, alimento material, alimento que perece, alimento que se pudre. Van por lo menos 4 veces que lo hemos enfatizado, que el Señor le quita importancia a ese pan, para que vayamos captando a qué se refiere el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Porque el verdadero pan de Dios, otra vez el verdadero pan, es aquel que descendió o que bajó del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que descendió del cielo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da vida al mundo
¿Quién es el que da la vida eterna? El Señor Jesucristo. Versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, o el pan de la vida, o el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nunca más volverá a tener sed. Aquí recuerdo cuando el Señor Jesucristo habló con la samaritana y le dijo, si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Pero bueno, ese es otro tema. El que cree en mí, o sea, el que pone toda su confianza en mí, toda su fe en mí, el que me pone en primer lugar en su vida, nunca tendrá hambre. Y enfatizo, recalco, el alimento que recibía el pueblo de Israel en el desierto era pan físico, alimento material, perecedero, que los nutría momentáneamente, pero que no les daba la vida eterna. ¿Ya? Pero mire lo que dice Juan 6, 48 y 49, confirmando esto que les estoy diciendo. Yo soy el pan de vida. Sus padres, dice el versículo 49, sus antepasados comieron el maná en el desierto. Y sin embargo, a pesar de ello, de todas maneras, murieron, otra vez quitándole importancia al pan físico, al pan material, al alimento físico, al alimento material. Por favor. Ese pan, ahí los nutre, le llena la barriga, los sacia, pero no les da la vida eterna. ¿Ven? Y Juan 6:58, Juan 6:58, sigue enfatizando en dos cosas. Este es el pan verdadero, otra vez, el pan verdadero, que descendió, que bajó del cielo, o sea, el Señor Jesucristo es el pan verdadero. Este pan no es como el maná que sus padres o sus antepasados comieron y sin embargo murieron. Ya prácticamente menosprecia ese pan físico. Sí, lo está menospreciando. Y continúa diciendo el texto, el que come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versículos 50 al 51. Pero este es el pan que desciende del cielo. Y hay una versión que dice, ahora ya estoy hablando, es del verdadero pan que baja del cielo, el verdadero. Para que el que coma de él no muera. El que coma el verdadero pan del cielo tendrá vida eterna. O sea, ese pan físico, ese alimento material que ustedes tanto piden en esa
oración tan espiritual como el Padre Nuestro? Ese no, ese es de mentiras. Versículo 51. Yo soy ese pan vivo que descendió o que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne. Paremos ahí para hacer una aclaración. A mí este término de mi carne, no me gusta. Me gusta más, como dicen otras versiones, y el pan que yo daré es mi propio cuerpo. Porque es que recordemos que la carne en la palabra de Dios también se refiere a la naturaleza pecaminosa. Entonces, para que no se presente a confusiones, y el pan que yo daré es mi propio cuerpo, el cual yo daré u ofreceré por la vida del mundo. Y otra versión de la Biblia dice, mi cuerpo es ese pan, y lo entregaré para que la gente que crea en mí y lo coma, tenga vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 54 y 55. El que come mi cuerpo, o mi carne, como dicen algunas, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 55. Porque mi carne, mi cuerpo, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí estamos entrando ya un poco al segundo significado de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que está relacionado con la cena, con la santa cena del Señor. Lucas 22, 19, y con esto lo confirmamos. Entonces Jesús tomó el pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo. O sea, este pan, ahí estaban en la Santa Cena. Y él dijo, este pan es mi cuerpo, este pan simboliza o representa mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes o a favor de ustedes. No quiere decir que ese pan es literalmente el cuerpo de Cristo y que yo me como ese cuerpo, ¿no? No, ese pan representa o simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino de la Santa Cena representa su sangre. No es que esté tomando sangre como si fuera un vampiro, porque es que hay una organización religiosa que dice eso, que se está uno comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cómanlo como un recordatorio. Entonces, este es el segundo significado de esa petición que hacemos en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está haciendo referencia a la Santa Cena.
Y tiene que ver con lo que leímos en Juan 6:51, ¿se acuerdan? Que dice, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi propio cuerpo, el cual yo daré u ofreceré por la vida del mundo. Mi cuerpo es ese pan y lo entregaré para que la gente que pone su fe en mí y lo coma tenga vida eterna. Y para terminar, el tercer significado. Y para todos debe ser el principal y el más importante de estas palabras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se refiere, o por lo menos, así lo pienso yo, al Señor Jesucristo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Se refiere al Señor Jesucristo. Uy, ¿cómo así? Barájemela más despacio porque ahí sí me perdí. ¿Se acuerda cuando vimos Deuteronomio 8:3? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Quién es la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios? Y usted baja unos versículos del capítulo de Juan, capítulo 1 de Juan, en el versículo 12 creo que es, dice, y la palabra se hizo carne. O sea, el Señor Jesucristo se hizo carne, se encarnó. O sea que la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo es la expresión de Dios. Hasta ahí va quedando claro, ¿cierto? Pero ese Señor Jesucristo dice que es el verdadero pan. Él es el pan verdadero. Entonces, cuando se dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se está refiriendo al Señor Jesucristo. O sea, esa petición que usted hace ahí, se refiere al Señor Jesucristo. Pero también, toda palabra que sale de la boca de Dios, hay una palabra de Dios escrita. O sea, para mí, el pan nuestro de cada día tiene un significado completamente espiritual. No estoy diciendo que no pueda aplicarse para las necesidades materiales, como lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que incluso Dios, ahí les está diciendo, ahí les envío el pan de cada día, pero el pan físico, el pan material, el que perece. Después, el otro significado que algunos lo mencionan, que es el de la Santa Cena. Este pan es mi cuerpo. Pero ya cuando entramos a analizar los textos donde dice que Él es el verdadero pan del cielo y que el que coma de ese pan verdadero que es Él, tendrá la vida eterna. Entonces se está refiriendo a que nosotros, cuando hagamos esa oración,
tenemos que pensar es en el Señor Jesucristo. En que queremos que Él esté diariamente con nosotros, que cada día crezca más en nosotros, que cada día tratemos de parecernos más a Él. Que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Que queremos tener una relación más estrecha e íntima con Él, una mayor comunión, una mejor relación. Y que ponemos toda nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos y a su servicio. Entonces, este era mi mensaje para hoy. Y espero de todo corazón que este mensaje llegue y se siembre en sus corazones. Y deseo que a través de mi mensaje yo pueda ayudarles a interpretar un poquito. Yo no soy ningún erudito, sé muy poco de la palabra de Dios, pero a entender un poquito la Biblia y a que le tomen el amor a la palabra de Dios. Fíjense que nos fuimos desde el Éxodo y llegamos hasta el Evangelio de Juan hablando del pan. Hacer un estudio sistemático. Deseo de todo corazón que busquen primero a Dios, que lo pongan en primer lugar en sus vidas. Y les aseguro que ni esta crisis ni ninguna crisis podrá vencernos. El Señor nos enviará todo lo necesario, pero ya saben la condición. Nos veremos en un próximo mensaje. Que Dios los bendiga.